Están pasando diversas situaciones en la actualidad que muchos afirman que es el principio de lo que está escrito en la Biblia sobre los últimos días. En medio de todo esto, muchos se preguntan, ¿y dónde están los dos testigos? O, si ya aparecieron estos dos testigos, y la pregunta que todos hacen es, ¿quiénes son estos dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis? Hay una razón muy simple. Los dos testigos son raras en la palabra de Dios ante cualquier cosa y jamás serían seguidores de Nostradamus o de otras ideologías fuera de la Biblia. Es muy cierto que cada día está más cerca de la venida de estos dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis, esto en el capítulo 11, pero para poder comprender más acerca de ellos, hay que entender lo que estará pasando en ese momento. Antes del capítulo 11 de Apocalipsis, los 7 sellos y han sido abiertos. El universo está siendo juzgado por Dios en ese momento. Esos sellos abiertos han traído la ira divina en forma de falsa paz, como lo vimos en otro video. Asimismo estarán en guerras, hambrunas, terremotos, pestilencia, incluido el colapso del universo entero. El séptimo sello luego soltó a las 7 trompetas que trajo la destrucción de tercera parte de las plantas, toda la hierba, tercera parte de las criaturas en ellos, tercera parte de los mares, parte de los barcos del agua dulce, tercera del sol y la luna. Y también pasó la liberación de los demonios destinados durante milenios en el pozo para atormentar a los hombres, y luego 200 millones de demonios infernales más matarán a la tercera parte de todas las almas con fuego, con azufre y humo. Sin embargo, antes de que suene la séptima trompeta y suelten las 7 copas, lo que por supuesto será el peor juicio hasta el momento, y en él como una especie de respiro para que Dios le muestre la humanidad, a toda la humanidad entera, que Él todavía se preocupa por ellos, pero que aún lleva a cabo su propósito. Esta pausa es un poco larga, es parte del capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el verso 14. Se trata en el hecho de que Dios tendrá su testimonio durante ese tiempo futuro. El apóstol Juan miró ese tiempo, vio que la justicia reinará y vendrá el juicio sobre los pecadores, porque los impíos serán destruidos, y que Dios tiene el control en el día que esa generación pase por todo esto y que puedan entender lo que está pasando conforme a los propósitos del Señor. Y ahí entra el capítulo 11, donde muestran los dos testigos, dos predicadores muy interesantes que aparecerán en ese día para proclamar la salvación, para llamar a los hombres al arrepentimiento, así como para advertir a los hombres sobre el juicio. Y ese es el tema principal del capítulo 11, comenzando desde el verso 3 y continuando hasta el versículo 13. Dios en ese momento tendrá su testimonio escrito en el libro de Apocalipsis, que estará exactamente cronometrado, con todo lo que está pasando en ese momento, y las personas podrán mirar el libro de Apocalipsis y ver las cosas que se están desarrollando, el detalle de la Biblia, viendo que Dios sigue siendo misericordioso. Y Él tendrá dos predicadores asombrosos en la tierra. Ellos estarán en la tierra en ese tiempo para advertir sobre el juicio. Ellos estarán ahí para llamar a los hombres al arrepentimiento. Cuando terminen sonará la séptima trompeta, y los juicios de las 7 copas vendrán como fuego rápido, y el Señor regresará en un juicio llameante para destruir a los pecadores y demonios y establecer su reino en la tierra. Para ese entonces muchos de Israel oirán hablar de Jesucristo y van a ser salvos, que se convertirán en los dos grandes instrumentos finales de la salvación de muchas personas y de la misma nación de Israel. Para aquellos judíos que aún no han sido salvos, en medio del pisoteo de lo que hacen los gentiles sobre la ciudad santa, cualquier judío que no haya sido convertido hasta ese momento por la predicación de los 144,000 o del ángel eterno, que volaba predicando, o el testimonio de otros judíos convertidos, o de otros gentiles convertidos, muchos llegarán a la fe en Jesucristo a través de la predicación de estos dos testigos. Y esto lo vemos en el verso 13, cuando dice la Biblia, los demás estaban aterrados y daban gloria al Dios del cielo. Estos dos mensajeros son cruciales y juegan un papel muy importante en el último componente de traer la salvación al pueblo de Israel. Entonces el Mesías vendrá,
destruirá a los impíos y establecerá el reino prometido, Israel y a todos los que aman a Cristo. La Biblia dice, y daré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Vestidos de silicio, eso es lo mismo que 42 meses o 3 años y medio, mientras Jerusalén está siendo pisoteada por el anticristo y su fuerza mundial. Gentiles dando en su labor durante ese periodo de tiempo, estos 2 testigos tendrán un testimonio poderoso. La palabra testigo que se una en el griego siempre se refiere a personas. Estos no son libros o cualquier otra cosa, estas son personas, no son armas, no son movimientos o alguna otra cosa como han pensado algunos comentaristas, ellos son personas. Y otorgaré autoridad, dice Dios, a mis 2 testigos. Esta palabra martes, en la Biblia, nos da en el español Martín, y la razón por la que tenemos en idea o Martín, es porque tantos testigos de la verdad de Cristo dieron su vida por él, que la palabra testigo se convirtió en sinónimo de morir. Muchas veces sellaron su testimonio con su sangre. Ahora, porque 2 es el número del Antiguo Testamento para la confirmación de cualquier testimonio, dice la Biblia. Cada vez que había un testimonio, tenía que ser confirmado por al menos 2 testigos, y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, en el verso 15 o en el capítulo 17, también lo podemos ver en Números en el capítulo 35, y también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10:28 o en Mateo 10, o en Juan 8. Además, dice Apocalipsis, y ellos profetizarán. Aquí esta palabra no tiene sentido principal de predecir el futuro, sino de pararse frente a alguien y predicar, es decir, se presentarán ante el mundo y predicarán. ¿Y qué es lo que van a predicar? La Biblia dice que predicarán juicio. Ellos interpretarán lo que está pasando durante los 3 años y medio de su ministerio. El versículo 3 dice que están vestidos de silicio. El silicio es una prenda tan primitiva, es algo parecido a lo que las personas llevan o venden. Papas en los mercados es una especie de ropa áspera, gruesa, algo pesado, algo tosco, y fue usado en tiempos antiguos únicamente por los profetas. Los vemos en Jeremías 6, por ejemplo, o en Isaías 22:12, y la razón por la que los profetas lo usaron fue que cada vez que profetizaban juicio, cada vez que hacían esto tomaban una postura de duelo, una postura de humildad, una postura de tristeza. Era algo que representaba penitencia cuando la gente quería arrepentirse. Por ejemplo, se vestían de silicio y se ponían ceniza sobre la cabeza. Eso es lo que haría el judío verdaderamente arrepentido, como dice en Lucas 10 o como lo vemos en Mateo 11:21. Ahora, ¿quiénes son ellos? Muchos se han preguntado esto por muchos siglos. Existen muchas sugerencias, pero para la mayoría de eruditos bíblicos, recuerdan que es posible que sea Moisés y Elías. La Biblia dice que estos 2 testigos hacían fuego, sequía, agua convertida en sangre y azota en la tierra con toda plaga. Curiosamente, estas cosas son muy similares a los juicios infligidos en el Antiguo Testamento por Moisés y Elías durante su vida. Por ejemplo, hizo descender fuego del cielo, como lo vemos en Segunda de Reyes en el capítulo 1, para que consumieran los enemigos de Dios. También detuvo la lluvia del cielo, como está escrito en Primera de Reyes 17, en el caso de Moisés. Él convirtió el agua en sangre e hirió al pueblo de Egipto con toda clase de plagas, como lo vemos en Éxodo 7:10. Además, la profecía tiene algunas predicciones con respecto a ellos en el futuro. El libro de Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 4 dice que antes que venga el último día del Señor, Elías vendrá, y los judíos creían que antes del fin del establecimiento del reino, Moisés vendría, y lo basaron en Deuteronomio. Y estas 2 expectativas judías tradicionales y típicas parecen estar combinadas en Juan 1. Así que siempre ha existido la creencia en el pueblo de Israel de que Moisés y Elías regresaría. Otro aspecto importante a considerar es que Moisés como Elías fueron vistos en la vista previa de la segunda venida en ese maravilloso día de la transfiguración. Esto lo vemos en Mateo 17, en Marcos 9, en Lucas 9 también, cuando los discípulos fueron llevados al monte Jesús
se transfiguró ante ellos y los vieron en un adelanto de su segunda venida de gloria, y ahí también apareció Moisés y Elías. Además, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Otro punto es que Moisés también fue usado por Dios para traer medios sobrenaturales de sufrimiento a las personas, con el propósito de estimular el arrepentimiento. Otra razón es que ambos dejaron esta vida de manera inusual. Elías no murió, él subió al cielo en un carro de fuego, dice en Segunda de Reyes, y el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, el cual los querían retener para sus propios propósitos, y por eso Dios ordenó a su ángel encargarse del cuerpo. Algunos dicen que no es posible que sea Moisés y Elías, porque por ejemplo, Moisés murió y usted establecido que el hombre muera una vez y no puedes morir dos veces, pero eso es una idea equivocada, porque Lázaro murió dos veces, también lo hicieron todos los demás que resucitaron de entre los muertos. Entonces, esta es una conclusión muy fuerte de que sean Moisés y Elías, pero es una gran posibilidad. Lo maravilloso de todo esto es que Dios no dejará este mundo sin testimonio. Habrá la palabra escrita, habrá testigos que anuncian el Evangelio y hoy, de igual forma, sigue la palabra y estás tú como llamado a proclamar esta verdad en tu entorno. Por esa razón seamos fieles para ser llamado a la salvación antes de que sea demasiado tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.